¿Qué tal? Muy buen día. Pues estamos aquí nuevamente con ustedes. Ahorita en este momento, en este canal, ahora que estamos con estos temas del querigma. Pues como siempre, sus servidores Alberto y Betty. ¿Qué tal, Betty? ¿Cómo estás? Gracias a Dios, bien, aquí estamos. Perfecto, muy bien, qué bueno. Bueno, pues estamos aquí, pues listos para llevarles un nuevo material. Es un tema un tanto fuerte. Espero que lo tomemos con esa seriedad y con esa presencia de Dios en nuestro corazón, para que este tema sea un aliciente hacia nuestra vida con Dios. Así es, ojalá que, pues sí, ¿verdad? Ahorita lo importante es disponer nuestro corazón, ¿verdad? Y escuchar al Señor. Vamos a iniciar con una oración en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Espíritu Santo, Espíritu de luz, ilumínanos, bendícenos, danos sabiduría y entendimiento. Que así sea, ¿verdad? También pedimos la intercesión de nuestra Madre María Santísima, del Señor San José, y que haya esa obediencia para hacer lo que Dios nos está pidiendo. Que así sea. Que así sea. Muy bien, pues iniciamos. Pues en el tema anterior, como ustedes recordarán, esperamos con toda buena esperanza que le estén dando seguimiento a estos temas y que hayan visto el video del tema anterior. Si no, pues hay que verlo primero, de Muy preferencia, importante. primero que este. Así es. Si el tema anterior, pues hablábamos del amor de Dios, ¿verdad? De ese amor misericordioso, de ese amor, pues sin condición, ¿no? Incondicional sería la palabra, ¿verdad? De ese amor incondicional de Dios, ese amor que nos tiene, con el cual nos creó y nos trajo, ¿verdad? Y descubrimos palabras maravillosas en la Biblia que nos enseñan el grato y el gran amor que Dios tiene para cada uno de nosotros. Sí. Y pues tú ves este tema, tú sabes, en este tema, después de escuchar que Dios nos ama y de sentirnos con el corazón lleno de gozo, con el corazón expectante, también surgen ciertas preguntas, ¿no? O sea, sí, hay muchas situaciones. Bueno, hay gente, nosotros alguna vez, en algún tiempo también llegamos a cuestionar esto, ¿no? Dice, bueno, Dios nos ama, entonces nos están diciendo en el tema anterior que Dios nos ama, que su amor es grande, que desde el vientre de nuestra madre y Él ya nos conocía y Él ya nos amaba. Entonces, ¿por qué existen tantas cosas en el mundo, ¿no? O sea, ¿por qué hay tanta maldad? ¿Por qué existe violencia? ¿Por qué existe tantas inseguridades, tantas envidias, tantos temores? Que si Dios nos ama, ¿por qué las familias se desintegran? ¿Por qué hay divorcios? ¿Por qué hay hijos que se separan de la familia, que se rebelan contra los padres, que están en vicios? Si Dios nos ama, ¿por qué la guerra? ¿Por qué el hambre? ¿Por qué la pobreza? ¿Por qué tanta injusticia, tanta discriminación, tanta opresión? Si hay una gran inquietud, ¿no? O sea, ¿por qué el mundo no experimenta ese amor de Dios? ¿Por qué no es un paraíso de armonía, de paz y de justicia, que es como se supone debería ser, ¿no? Y nos cerramos, ¿verdad? Nos cerramos nosotros mismos a buscar ese punto, Ajá. estar siempre, sí, o sea, me estás hablando del amor de Dios infinito, sí, un amor que no te pide más de que dejarte amar y amar a los demás, amarnos a nosotros mismos. Entonces, cuando nos ponemos a verlo de una forma de que, ¿y entonces por qué esto y por qué lo otro? Pero preguntamos, queremos todas las respuestas, pero como si no nos conociéramos a nosotros mismos también. También, sí.
Exactamente, lo vemos así a veces olvidándonos de nuestro propio interior, ¿no? Sí, olvidándonos de nuestro propio interior y de nuestras, a veces hasta, bueno, de nuestras propias actitudes. Sí, normal. Así es. Y que todos cometemos. Así es. Aquí hay un problema, ¿no? Planteamos un problema. Planteamos un problema. ¿Por qué planteamos un problema? Bueno, porque si Dios nos ama, ¿por qué no se siente o por qué no experimentamos ese amor de Dios, ese amor salvífico de Dios, ese amor eterno, tierno, ese amor de Padre? ¿Por qué en el mundo no lo experimenta? Ese es un problema. Bueno, pues ¿qué pasa cuando se nos descompone nuestro carro, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos? Pues vamos con el mecánico. Al mecánico. Vamos al mecánico. ¿Por qué? Bueno, porque a veces si lo intentamos componer nosotros, ¿qué hacemos? Descomponerlo más. Y queremos el mejor mecánico. Así es. Entonces, vamos al mecánico. Bueno, pues entonces, si el problema que tenemos ahorita es porque no entendemos esta situación de que si Dios nos ama, ¿por qué tantas situaciones feas o malas en el mundo? Bueno, pues entonces vamos a quien es autor de todo, ¿no? Vamos a quien es autor de la creación para que nos diga cuál es el problema. En este y en este instructivo que tenemos aquí, que es la Biblia, aquí nos va a decir por qué es el problema, en dónde está el problema de que el mundo esté tan descompuesto, siendo que es una creación de un Dios amoroso, de un Dios tierno, de un Dios que nos ama infinitamente, ¿no? Y ahorita se me iba la palabra, de un amor incondicional. Incondicional. Sí, y decimos, ¿por qué si es incondicional? Entonces, ¿por qué ahora me estás hablando de que hay problemas conmigo? O sea, de que hay una condición que no me deja experimentar. Aquí, y eso es lo que precisamente vamos a preguntar, ¿verdad? Vamos a preguntarle al Señor. Y la respuesta está muy clara. Dice en Romanos 3:23, aquí en la Biblia, nos dice muy claro, dice, porque todos pecaron, todos están privados de la manifestación salvífica de Dios. Sí. Fíjate bien lo que dice, porque todos pecaron. Entonces todos están privados de la manifestación salvífica de Dios. Entonces, aquí nos está dando la respuesta el Señor. ¿Cuál es el problema? Ese problema, pues el problema nuestro es el pecado. El pecado que cometemos. El pecado es el pecado que cometemos, ¿no? Dice, y por el hecho de que hemos pecado. Y aquí dice que todos, Aquí no hay con que vamos a ver si quiénes son más buenos y no, y es que yo voy a la iglesia y yo rezo no sé cuántas cosas y voy todos los días. Aquí dice que todos pecaron, todos. Y todos estamos privados de la manifestación salvífica de Dios. Y bueno, ¿y qué es el pecado? ¿Qué es el pecado? Dice, bueno, el pecado, ¿qué es pecado y qué no es pecado? Bueno, pues miren, el pecado existe, lo vamos a llevar desde el principio, ¿no? El pecado existe desde el mismo paraíso, ¿no? Desde nuestros padres Adán y Eva. Desde ahí ya existe el pecado, ¿eh? Una vez de que ellos cometieron la desobediencia a Dios. En ese momento se introdujo el pecado en el mundo. Porque hay que recordar que Adán y Eva vivían en el paraíso de Dios, en donde no había maldad, en donde donde todo era perfecto. Mas sin embargo, desobedecieron a Dios. Y desde ese momento en que Satanás los engañó y les dijo que ellos podrían alcanzar la felicidad por sus propias fuerzas, que ellos podían ser felices por sí mismos, que si comían de ese fruto, que era desobedecer a Dios, pues iban a ser felices, iban a ser realmente felices. Y eso para los que de alguna forma hemos estado en alguna misa o se ha escuchado algo de Dios, de la palabra de Dios, a veces a lo mejor les ha tocado escuchar, acércate a Dios, mira, bautiza a los niños,
que se quite ese pecado original, ¿verdad? Con el que nacieron. ¿Por qué pecado original? No, pues el pecado de Adán y Eva. Y ya lo agarramos como un chiste. Y el mal encantado. Sí, claro. Encantado de que así sea. Y este tema, ¿verdad? Tan importante. Ya dijimos cómo se llama. Así es. Este tema, si lo vemos con seriedad y reconocemos que tenemos necesidad, nos va a servir mucho. Mucho nos va a servir. Gracias. Pero si lo vemos en el aspecto, pues si todos pecamos, ¿a poco crees que los que están ahí hablando, Ajá, ellos mismos dicen que también pecan cada ratito, cada hora, cada menos de una hora? Entonces, hay que abrir el corazón, ¿sí? Hay que dejar que la luz del Señor resplandezca en nosotros, en nuestro espíritu, para poder verdaderamente estar dispuestos y analizarnos a nosotros mismos y darnos cuenta de qué nos está hablando Dios y por qué se ha rompido ese jarro, ¿verdad? Porque claro que el Señor echa toda su gracia en vasijas de barro que se quiebran, que se agrietan, que necesitamos volver a nacer de nuevo, ¿verdad? Volver a empezar muchas de las veces, aun cuando tengamos mucho tiempo en la iglesia o en el servicio mismo. Y estemos bien metidos en el servicio y bien metidos trabajando para nuestros hijos y para ayudar a la mamá y a los papás, a los hermanos y muchas cosas buenas. ¿Verdad? Pero lo que ibas a decir es muy importante. Así es, sí. Vamos, desde ese tiempo decíamos, pues empezó el pecado, ¿no? ¿Qué pasó con Caín y Abel? Caín mató a Abel. De ahí empezaron de ahí dieron inicio guerras, injusticias, al afán por las riquezas y todo eso que existe en el mundo. Todo eso que existe en el mundo. Y dice aquí que lo peor de todo esto es que no lo podemos evitar. No podemos evitar que el pecado exista en nosotros. Que existe en nosotros, sí. ¿Y por qué es eso? Bueno, dice, si un árbol de limones, ¿qué va a dar ese árbol? Pues va a dar limones. Agrios. Pues sí, agrios. Imagínate que un árbol de limones pudiera dar un fruto dulce y así muy apetitoso, ¿no? Muy dulce, como no sé, cualquier otra cosa, una naranja, no sé. No lo va a dar porque su raíz es de limón. Porque todo su ser es de limón. Entonces, ¿qué pasa con nosotros? Nosotros tenemos una raíz, y es una raíz de pecado. Es una raíz que viene desde nuestros primeros padres. Entonces, esa raíz de pecado que tenemos nosotros incrustado en nuestra vida, pues, ¿cómo podemos nosotros evitar ser pecadores? ¿Cómo podemos evitar dejar o salvarnos a nosotros mismos y llegar a la manifestación, a ser partícipes de la manifestación salvífica de Dios, de ese amor salvífico, si nuestra raíz es de pecado? Y si el pecado es el problema, pues entonces estamos en un problema bastante grave, porque ¿cómo sacarnos, cómo salir o cómo intentar hacerlo? Si puesto somos pecadores y por eso pecamos, porque nuestra raíz es de pecado. Y en el Salmo 51:7 el rey David menciona, dice, mira que en la culpa nací, pecador me concibió mi madre. Esto habla, claro, de la raíz de pecado que viene desde nuestros primeros padres, que es de lo que estamos hablando. El pecado es como una sombra tan inseparable, una sombra que es totalmente inseparable de nosotros. Y solo hay dos maneras en que no tengamos sombra. ¿Cuáles son esas dos maneras? Primero, estar en la completa oscuridad. Si estamos en la más completa oscuridad, pues lo cual está peor, ¿no? No hay sombra, pero entonces estamos peor. Sí. Porque estar en la completa oscuridad es estar completamente alejados. Y es cuando nos aislamos, cuando estamos exactamente en una depresión fuerte o bien completamente alejados de Dios y ni me digas nada de yo voy a vivir la vida, ¿verdad? Así es, y hasta me molesto, ¿no? Claro. Sí. La otra es ser luz. Al ser luz, si tú eres luz, pues no tienes sombra, no generas sombra porque eres la luz. Pero esto, al ser luz,
pues solamente es para nosotros con nuestra propia fuerza es imposible. El ser luz significa estar completamente limpio, es ser perfecto, y perfecto pues todos sabemos que solamente Dios. Entonces, no hay manera. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, es querer salvar la vida por nuestras propias fuerzas, y es una impotencia el que en realidad nosotros no lo podemos hacer. Así es. ¿Y qué es lo que hacemos normalmente? ¿Por qué esta situación? Porque buscamos caminos falsos. Caminos como el materialismo, no sé, ídolos falsos. Vamos a veces al satanismo, a veces a la brujería, no sé, hay tantas cosas ahorita, que queremos salvarnos por tantas meditaciones y todo ese tipo de cosas que a veces nos llevan, ¿verdad? El vacío que existe, ¿verdad? Al no reconocer la necesidad de Dios, de vivir en gracia con Él, nos hace buscar muchas cosas. Mira, ¿cuántos niños, chavalitos, ¿verdad? A veces desde adolescentes andan con juegos como la Ouija, como todas esas cosas, así, ¿verdad? Y lo toman como un juego. A ver, dime con quién voy a salir, o cualquier cosa que pareciera pues un juego, pero es mismo Satanás entreteniendo a las familias completas a veces, ¿verdad? Con cualquier juego, menos con una oración, menos con un reconocer que necesitamos que Dios, que mismo nuestro Señor, ¿verdad?, esté ahí con nosotros en la mesa, en la fiesta. No es malo convivir, no es malo, no sé, salir a diferentes viajes, pero acompañados de quién vamos, ¿verdad? Y el problema es que todo eso lo queremos, lo tomamos como nuestra tabla de salvación, o sea, esa es para nosotros nuestra vida, la manera en como nosotros vamos a justificarnos de algún modo, digámoslo así, y encontrar ese camino de salvación. La verdad es que no lo vamos a lograr por nosotros mismos. Nada de lo que hagamos, ni el materialismo, ni los viajes, ni la fiesta, ni la meditación, ni la brujería, ni el ocultismo, ni nada que pueda existir en el mundo va a poder salvarnos. Absolutamente nada. Necesitamos el poder, un poder de lo alto, y ese poder no lo tenemos. La verdad es que no lo tenemos. Mira, nos pasa lo que hay una anécdota, ¿no? Venían dos borrachitos, dos hombres que salieron de la cantina, ¿no? Ya tomados, ¿no? Bien tomados. Y tenían que pasar, para llegar a sus casas, tenían que pasar al otro lado del río, ¿no? De un río, había un río, y ellos tenían su barquita ahí en la que habían llegado de allá para acá para ir a la cantina a tomar. Pues llegaron y se subieron a la lancha y empezaron a remar y a remar y a remar y a remar. Pues le dieron el resto de la noche remando, y resulta que nunca llegaron a la orilla. Estuvieron remando y remando y remando y remando, pero nunca llegaron a la orilla. Sí, ya cuando los alcanzó la madrugada, ¿no? Los alcanzó que salió el sol y que ya amaneció. Resulta que se dieron cuenta, ya que se les había pasado la borrachera, hasta con tanto ejercicio que hicieron ahí remando, se dieron cuenta de que nunca avanzaron, porque no soltaron la lancha, estaba amarrada. La lancha seguía amarrada al muelle, entonces pues si mientras estuviera amarrada ellos, por más que remaran, pues no se iba a mover. Pero eso es lo que nos pasa a nosotros. Estamos amarrados a este mundo, estamos amarrados a las cosas de este mundo tan fuertemente, estamos amarrados al pecado y no podemos soltarnos. No podemos soltarnos más, no tenemos ni siquiera manera de hacerlo. Y a veces me recordaste también algo que está escrito, ¿verdad?, en este tema, que habla de un pajarito, ¿verdad?, que puede estar amarrado con una cadena. Ajá, ¿verdad? Así. Muy gruesa. Y pues, ¿verdad? Dice, ¿cómo volar, no? ¿Cómo volar? Pero también puede estar amarrado de una sedita.
un hilo delgadito, ¿no? Sí, hasta por lo mismo que se hizo aquella coca, ¿verdad? Aquella coca de pecados. Podemos estar amarrados en pecados bien pequeños, pero son pecados. Pero estamos amarrados, entonces el pajarito no va a poder volar. Por ejemplo, la falta de amor, que a veces decimos, ay, es que yo no siento amor por esta persona y porque ella a mí nunca me dice bonito y resulta de que es la tía o que es bueno, ¿verdad? Entonces empezamos a darle mala vida a otra persona y dárnosla a nosotros mismos y estamos como ese pajarito. A lo mejor son cositas muy pequeñas, pero que nos tienen bien atorados ahí, ¿verdad? Así es. A veces no necesitan de ser cosas tan grandes, porque lo mismo es pecado. Pecado es pecado. Matar a una persona con un arma de esas de la guerra, ¿verdad? Como hablar mal de él con otra persona para que ya no le hable. También ahí está matándole toda su vida. Y llega el momento en que pueden abandonarlo, ¿verdad? Así lo podemos llegar a descreditar tanto que aún viviendo, ¿verdad? Aún en vida, esa persona esté como si no existiera. También el hacer daño, pues a final de cuentas es un pecado, ¿no? Independientemente del tamaño del daño. Y no es porque, este es más pecador que yo. Pues a final de cuentas pecador es pecador, ¿no? Y es igual. Y hablábamos ahorita, bueno, ¿qué es el pecado básicamente? Bueno, pues básicamente es no creerle a Dios. Simplemente no confiar en Él. Simplemente confiar más en nosotros mismos que en Él. Confiar en que por nosotros mismos nosotros podemos hacer y salir adelante y vivir nuestra vida sin necesidad de Dios. No necesitamos a Dios. Y eso es como una manera de tener ídolos. No es una manera, de hecho es una manera de tener ídolos. El ídolo a veces del dinero, del mundo, el placer por el placer, el yo mismo, el ídolo a veces de nosotros mismos, familia, los hijos, la familia, el carro, la casa, el trabajo, ¿sí? Son ídolos, y el tener ídolos pues es una traición a Dios. Es un pretexto, ¿verdad?, que nos lleva a pecar, nos hace caer, ¿verdad? Nos hace caer en la trampa de Satanás. No tengo tiempo de ir a la iglesia. No tengo tiempo, ¿verdad? Y es 1 hora y las películas duran 2, 3 y eso sí tengo tiempo. Entonces ahí es un pecado, no porque sea pecado ver una película, sino porque no dejamos el tiempo para escuchar al Señor. Para que así sí podamos irnos liberando, ¿verdad? A través de su amor. A través de su amor. Perdón. Porque por nosotros mismos no lo vamos a lograr. Dice que el pecado hace más daño al hombre que a Dios. Porque por eso Dios no quiere que pequemos. Por eso Él no quiere que nosotros estemos así. Él nos ama tanto que Él no quiere que nosotros estemos en pecado. Más sin embargo, pues como decimos, nuestra raíz pues es parte de eso, ¿no? Ahora, dice el Romanos 6:23. En Romanos 6:23 dice: el salario del pecado es la muerte. El salario del pecado es la muerte. Si nuestro pecado es creer que nosotros mismos, que podemos hacer las cosas por nosotros mismos, que no necesitamos a Dios, que no le creemos a Él. Y una manera de no creerle a Él, aunque tú puedas estar muy cerquitas en la iglesia, y aunque tú vayas a la iglesia, la forma en cuando tú haces un acto que es contrario a la fe, que ofende a Dios, que es cuando cualquier cosa que se base en desconfiar de Él para confiar en ti mismo o en las cosas del mundo, automáticamente tú estás cayendo en pecado. Y el pecado es la muerte. Y la muerte, me refiero a la muerte espiritual. ¿Qué es peor que la muerte física? Porque la muerte física tenemos la oportunidad de ir, a lo mejor, con el favor de Dios, tenemos hay una posibilidad, a lo mejor lo más seguro, y de hecho es un hecho, hay que ir al purgatorio, pues ya aunque no vayamos al infierno, pero la muerte espiritual es el infierno mismo aquí en la tierra, es el vacío existencial,
Es eso que no nos llena nunca, que no lo podemos llenar ni con materialismo, ni con placer, ni con comida, ni con vicios, ni con nada. Ni con ciencia. Ni con nada. Conciencia. Porque luego hablando de ¿verdad? la conciencia, pero también hablando de la ciencia. Con conciencia sí podemos lograr escuchar al Señor. Pero con la ciencia del hombre, muchas de las veces, carreras profesionales, mucho conocimiento, ¿verdad?, de la ciencia, pero no esa humildad para reconocer que solo no nos podemos salvar, ¿verdad? Así es. Que eso es lo que necesitamos. Dice, hace que hacemos el mal que no queremos hacer y dejamos de hacer el bien que sí queremos hacer. No estamos hechos mal. Dios no hace las cosas malas. Así y es. Nosotros aparte no somos nomás una cosita. Somos imagen y semejanza de Dios. Semejante. Pero la situación está en que nosotros, si verdaderamente queremos reconocer, nos damos cuenta, ¿por qué dije esto? Si yo quería decirle bonito. ¿Por qué preparé una fiesta y hice tanta cosa para que cuando vinieran estuviera enojada? Sí. Y así nos pasan muchas cosas muy tristes, porque no está la luz del amor de Dios. Así porque es una sombra, es una sombra de muerte, falta de, ¿no? ¿verdad? Uh-huh. Esa falta de Dios en nuestras vidas, porque podemos hacer las mejores fiestas, las mejores reuniones, los mejores estudios, los mejores trabajos, con toda la intención de hacerlos bien, y nos pueden salir bien, pero si no está Dios en nuestro corazón, hay un vacío que nada lo llena. Así es. Y pues aquí estamos planteando que la situación del hombre, de la humanidad en sí, el hecho es que la humanidad tiene un problema muy grave. Y el problema grave es que, siendo de naturaleza pecadora, siendo pecadores que somos, no podemos cambiarlo por nosotros mismos. Nosotros no podemos salvarnos por nosotros mismos. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Si ningún hombre se puede salvar por sí mismo, ninguna persona se puede salvar por sí mismo. Por lo tanto, tampoco nadie puede salvar. O sea, una persona no puede salvar a otra persona tampoco. Porque si no se puede salvar a sí mismo, pues menos va a poder salvar a otra persona. Es como dos ciegos queriéndose guiar uno al otro. Uh-huh. Pues tarde o temprano se van a caer. Más temprano que tarde, ¿no? Se van a caer, ¿verdad? Pues imagínate un ciego guiando a otro. Pues es lo mismo. Es lo mismo que yo quiera salvar a mi esposa o que ella me quiera salvar a mí. Ni si yo no me puedo salvar ni a mí mismo, ni ella se puede salvar a sí misma. Entonces difícilmente nos vamos a poder salvar. Estamos condenados, y ese es el problema que tiene el hombre, puesto que desde el día en que el hombre quiso ser Dios en el paraíso, se hundió en un absurdo. ¿Por qué? Porque el hombre no puede ser Dios. Así también cuando el hombre quiso construir la Torre de Babel para llegar a Dios, pues para alcanzar el cielo, pues también fracasó. Así no se alcanza. Pues no lo fracasó. El hombre no puede llegar a Dios por sí mismo. Y hay algo que esto es básico y fundamental que tenemos que entender. Es este punto en el que el hombre no se puede salvar por sí mismo, que hay que reconocernos que somos pecadores y que no nos podemos salvar por sí mismos, por nosotros mismos. Pero hay algo muy importante, hay algo muy fuerte. Dios tiene un enemigo. Dios tiene un enemigo, y ese enemigo trata de alejar a sus hijos con engaños, con perversiones, con cualquier tipo de tontería. Ese enemigo es Satanás. Satanás es el enemigo personal de Dios, pero actúa en contra de nosotros porque no puede actuar en contra de Dios. Entonces la única forma que Satanás tiene de molestar a Dios es haciendo que sus hijos se pierdan. Es haciendo que nosotros, los hijos de Dios, no podamos salvarnos y no tengamos fuerzas para hacer. Él nos seduce de tal manera
que nos susurra al oído cosas. Y si nosotros no somos capaces de identificarlas, caemos en esa maldad que es, ¿verdad? Y pues su principal característica de Satanás es que es homicida, es un asesino. Porque él, al separarnos de Dios, al hacer que nosotros caigamos en su trampa, en sus trampas que nos pone, nos lleva a la muerte, porque el salario del pecado es muerte, ya lo veíamos ahorita. Entonces, al separarnos de Dios, que es la vida, pues nos conduce a la muerte. Por eso es que él es un asesino. Perdón. Y él no es como Dios. O sea, ustedes se habrán fijado que el diablo no es como Dios. Al diablo no le gusta que nosotros reconozcamos que es el diablo. Ajá. A la gente, a muchísima gente, no le gusta escuchar un tema donde esté uno diciendo que el diablo y que el diablo. Porque no, o sea, nada más está mencionando a Satanás y ya todo es pecado y que los mandamientos y que no, pues los mandamientos son los que nos llevan a vivir correctamente, y el pecado es el que debemos de denunciar, el que cometemos cada rato, ¿verdad? Pero que tenemos la oportunidad de confesarlo, ¿verdad? Entonces necesitamos esa parte donde nuestro ser reconozca que no se puede salvar solo, pero, ¿verdad? También que reconozca que tiene que estar bien alerta, o sea, bien listo, porque Satanás, está uno en misa y ¡ay, qué sueño! Empiezo a leer la Biblia y híjole, no, qué sueño. O ya no oro este día, ya no doy gracias, porque ya tengo mucho sueño. O en la mañana, no, pues ahorita, y van saliendo muchas cosas, y también, o sea, nos va distrayendo, todo el día nos distrae, para que no escuchemos a Dios en su palabra, y la hagamos vida, ¿verdad? Como es el cuarto punto, ¿verdad? Así es. Decimos. Entonces, es muy importante estar bien listos. Bien listos. Sí, porque ¿cómo nos seduce? ¿Cómo nos va seduciendo? Con mentiras. Porque es el príncipe de toda mentira. De toda mentira. Él nos va engañando y nos va introduciendo a que, pues, al materialismo, al consumismo, nos hace creer que nosotros podemos hacer las cosas solos, nos lleva a apreciar el placer por el placer, nos seduce con apariencias exteriores que transforman el corazón y lo transforman de una manera negativa. Dice, de una manera especial, influye a través del esoterismo y el ocultismo, que esos son pecados contra la fe. Es falta de confianza en el Dios verdadero, y te va fabricando ídolos. No se pone el mismo como un ídolo, como decíamos ahorita, como decías tú ahorita, Betty. No es que él se ponga como un ídolo para que... No, él se encarga de mentirnos de tal manera, de llevarnos de tal manera, de ofrecernos cosas que aparentemente son buenas, que aparentemente nos van a dar felicidad, pero al final de cuentas nos van llevando a perder el amor por Dios. Y se burla de nosotros. Exactamente. En ese momento, sí. Le dice a uno, o sea, uno mismo dice, pues es que ya ves cómo soy. Pues si soy un pecador, pues siempre me han dicho que soy bien mentiroso, siempre me han dicho que me gusta llevarme las cosas, y ahora le sacaron un nombre a los que se roban cosas, o sea, que quién sé qué, pues sí, que tiene un nombre, ¿verdad? El querer llevarse cosas hasta aunque no piense en robárselas. Así y también tenemos que tener mucho cuidado, siento yo, ahorita, con todo respeto, ¿verdad? De hecho, pues nuestro coordinador diocesano es psicólogo, ¿verdad? Pero ahorita también ahí hay que tener mucho cuidado, porque hay muchas cosas ocultas entre lo que es meditaciones, la parte psicológica, el reiki y todo eso, ¿verdad? Entonces, y todos esos desde ejercicios físicos,
Y nos prometen muchas cosas, nos prometen, no, mira, ve, este retiro sí, mira, en este retiro te encierran, en este retiro no tomas agua, no haces esto, no haces lo otro, y verdad, sin meterme en más cosas, verdad, cada quien dará cuentas a Dios, verdad, por lo que hace, pero nosotros tenemos que reconocer, y por eso para mí es tan importante este ministerio, tenemos que reconocer que vamos a sufrir, ¿sí? Que vamos a padecer enfermedades, aunque la enfermedad no es de Dios, que nuestro cuerpo se va a cansar, que vamos a renegar y vamos a caer en pecado. Tenemos que reconocer todo eso y ir al sacerdote a confesar ese pecado, como dice en el Salmo 31 o 32, ¿verdad? Que dice, mis huesos se carcomían hasta que confesé mi pecado. Entonces sintió esa libertad. Y ahí viene todo lo demás, ¿verdad? Donde ya el Señor le dice, mis ojos están puestos sobre de ti, yo te enseñaré el camino que debes andar. Y así vamos a ir viendo los temas, ¿verdad? Cómo va la continuidad. Pero nosotros tenemos que ser bien listos. Bien listos. Y nada de andar con que no, ya no empieces con lo de Dios. Porque si nosotros no reconocemos que somos imagen y semejanza de Dios y que Dios no hace cosas malas, que necesitamos de Él porque es el único perfecto, de otra forma no vamos a poder. Vamos a poder. Así es. Entonces, pues hablamos de que Satanás es el enemigo de Dios y que con sus mentiras y sus las cosas que nos lleva, nos aparta y nos lleva a la muerte. Y aquí el punto es que nosotros lo que quería decir, bueno, es que reconocer lo que decías tú ahorita, hay que reconocer que somos pecadores. Y hay que reconocer que tenemos un problema, que es el problema con el pecado. El problema del pecado que nos lleva a renegar, a negar a Dios, aun cuando aparentemente lo aceptemos. Dice que el peor pecador es el que no reconoce su pecado. Lo peor que nos puede pasar, inclusive no es pecar. Lo peor que nos puede pasar es no reconocer que somos pecadores. ¿Recuerdas un ejemplo que nos ponían, que es muy fácil de entenderse también? Dice que Dios aborrece el pecado, mas no al pecador, ¿verdad? Y que es como una madre, ¿verdad? Como una mamá que tiene a su bebé y su bebé se ensucia hasta de pañal, ¿verdad? Y todo lo que hay que estarle cambiando todo el día. Dice, pues aquella mamá le estira los brazos, ¿verdad? Lo trae, le quita el pañal, lo limpia bien. Y el niño quedó limpio, o sea, no tira al niño, tira el pañal, tira el pecado, ¿verdad? Ajá. Pero se queda el bebé limpio con su madre. Y aquella mamá se queda contenta con el niño, aunque sabe que se va a volver a ensuciar. Y ándale, esa es otra. Aunque sabe que se va a volver a ensuciar. Se va a volver a ensuciar y ahí está su mamá lista para volverlo a limpiar. Aquí el asunto es, lo que debemos de reconocerlo, ¿verdad? Reconocer que somos pecadores. Que necesitamos. Que necesitamos que nos estén limpiando, vaya. Que necesitamos que alguien nos limpie, porque por nosotros mismos pues no vamos a poder salir de ese círculo vicioso en el que pecamos y volvemos a pecar porque es una raíz, es un problema de nosotros, es un problema que está intrínseco en nuestro ser. Pero el primer paso que tienes que dar es reconocer que eres pecador. El primer paso que se debe de dar es reconocer. Si no lo reconoces, ¿quién te puede salvar si no te puedes salvar por ti mismo? Hay una pequeña anécdota que dice que cada año había un rey, ¿no? Había un rey que cada año, con motivo del aniversario de su coronación, ¿no? Cada año él hacía una fiesta. Y en esa fiesta él dejaba libre a un preso. Él dejaba libre a un preso cada año lo indultaba, pues le daba el indulto a un preso. Resulta que el día que cumplió 25 años de su ordenación, él decidió ir personalmente a ver los presos, a ver a cuál iba a liberar, ¿no?
para él mismo escoger a quién iba a liberar. Ya no, digamos, ya no dejarle el trabajo a su primer ministro o a, no sé, a sus súbditos, a sus ayudantes, que decidieran a cuál, ¿no? Entonces él quiso ir personalmente. Entonces llegó y les fue preguntando a cada uno de los presos: ¿y tú por qué estás aquí? No, hombre, pues es que, mira, fue una injusticia que el juez me juzgó mal, bueno. Y al otro: ¿y tú por qué estás aquí? No, pues que también fue una injusticia, unos enemigos me levantaron un falso y pues por eso caí en la cárcel, nadie me creyó. ¿Y a ti por qué fuiste? No, pues es que yo iba pasando por la calle y me agarraron de chivo expiatorio, ¿no? Y me agarraron porque a alguien tenían que meter a la cárcel. Así fue pasando por cada uno de los presos y todos se mostraron que eran inocentes, que estaban ahí por un error, por una injusticia, por una maldad, pero todos eran inocentes. Entonces, de repente el juez se fija y allá en un rinconcito, allá en un rincón, en una celda, ni siquiera se salió, allá estaba un hombre triste, cabizbajo. Entonces el rey se acercó y le preguntó: ¿y tú por qué estás aquí? ¿Por qué estás en la cárcel, no? Entonces el hombre le dice: porque maté a un hombre. Y dice: ¿y por qué mataste a ese hombre? Dice: ¿por qué? Porque estaba muy violento ese día. ¿Pero por qué estabas violento? Dice: porque no tengo dominio sobre mi enojo. Y por eso lo maté. Dice: entonces tú reconoces que tú lo mataste. Sí, yo lo maté porque no tengo dominio sobre mi enojo. Y me violenté demasiado y por eso lo maté. Entonces el rey le dijo a su primer ministro que ese hombre sea el que se quede libre. Entonces el primer ministro le dice: pero majestad, ¿cómo? Si él es el único que ha aceptado que es malo. Dice: no, precisamente por eso lo voy a liberar, porque este hombre malo no me va a echar a perder a todos estos otros buenos que tengo acá de este otro lado, que son inocentes. Para que no me los eche a perder, voy a sacar a ese que es malo. Obviamente todos estaban en la cárcel porque algo habían hecho, pero nadie lo quiso reconocer. Y el único que lo quiso reconocer, ese fue el que se salvó. Ese fue el que sacaron de la cárcel, porque ese reconoció su pecado. A final de cuentas, quien no reconoce su pecado, quien se cree o se siente que él no ha pecado, que él no es pecador, que él es bueno y que él es santo, pues ¿cómo te pueden ayudar? ¿Cómo te puedes ayudar si tú no reconoces que tienes un problema? ¿Cómo podemos salir de nuestro problema si no lo reconocemos? El único pecado que no puede ser perdonado por Dios es el que no reconocemos. Cualquier cosa que nosotros hayamos hecho, cualquier cosa que hayamos hecho en nuestra vida, puede perdonarse. Dios es un Dios de amor y Dios tiene para ti, puede tener ese perdón si tú reconoces tu pecado. Él nos está esperando con los brazos abiertos, como a ese hijo pródigo, ¿verdad? Siempre, todos los días sale a buscarnos, a ese encuentro, a que llegue su hijo, ¿verdad? Que se marchó y que espera ponerle esa túnica blanca, limpiarlo completamente y ponerle ese anillo, esa alianza, ¿verdad? Con él. Y vemos tristemente cómo llega gente a la iglesia, primero a bautizar, ¿verdad? Unos bebés hermosos. Y a veces nada más a eso van, ¿verdad? A las pláticas y a bautizarlos. Fueron cuando se casaron a lo mejor, y ahora a bautizar al niño, igual los padrinos. Y sigue hasta después unos años que ya va la confirmación, la comunión y luego la confirmación, pero para que tenga los papeles. Y seguimos así, seguimos muy triste, ¿verdad? A mí me da mucha tristeza ver cómo estamos con
O sea, con un velo. Con un velo, tapados, ¿verdad? El velo puede ser así como que bien tenue, aparentemente, pero nos tiene ahí en la casa, esperando la visita de los hijos, de los familiares y todo, y muy hermoso, y con mucha hospitalidad y todo, pero no nos damos el tiempo para escuchar a nuestro Señor en su palabra, donde nos guía, donde nos dice qué hacer, donde nos hace livianito el peso, el camino, lo que tenemos que andar. Entonces, así como el ejemplo de David, ¿verdad? David no es que no fuera pecador. Si leemos lo que fue David, ¿verdad? Pues muy pecador. Mas sin embargo, ¿quién fue David? De David vino la descendencia, ¿verdad? Hasta que llega precisamente lo que vamos a ver enseguida, la siguiente semana, ¿verdad? Con mucho gusto, con mucho cariño, pero ahorita es un momento de reflexionar. Y si 5 veces tenemos que ver el tema y buscar más información porque hay tantísima, hermanos, hagámoslo. Yo lo digo de todo corazón, lo digo con la necesidad que siento, con lo que ustedes saben que he padecido y que ahorita, bendito sea Dios, estoy libre, ¿verdad? Pero que sigo siendo pecadora, que seguimos como familia pecando, fallando. Y así también los invitamos a ustedes para que todos un día estemos juntos, allá donde no haya nada de dolor ni de nada, de Así pecado. Es. Y aquí, hoy, en esta tarde, pues simplemente te invitamos a reflexionar. ¿De qué te tienes que arrepentir? Pero sobre todo, ¿qué pecado tienes que reconocer? Nosotros te invitamos en esta tarde, en esta noche, en esta mañana, dependiendo del momento en el que estés viendo este material, que te sientes, te hinques, o ahí de pie, o como estés, tengas un momento de recogimiento, un momento de reflexión profunda, en donde entres en tu interior y puedas buscar hasta lo más, en el último rincón de tu corazón, de tu mente, cuál es el pecado que no has reconocido. ¿Cuál es el pecado que no te has atrevido a reconocer? Que te has confesado y que no lo has dicho y que no lo has reconocido y que por lo tanto ese pecado no te ha sido perdonado. Reflexiona, ten un momento de calma, cierra tus ojos, escucha este canto que es el Salmo 51 y a través de este canto que nos habla precisamente del pecado que reconoció David, y interiorízate en ti y busca eso que tú no has confesado. Reconoce qué es lo que no has confesado, búscalo y reconócelo, y reconoce que eres pecador. Con ese canto, ¿verdad? El Salmo 51, quedamos despedidos, porque queremos que te quedes en esa reflexión. Y pues los invitamos a seguirnos, a darle like, a compartirlo, a inscribirte en el canal, ¿verdad? Para que te estén llegando los temas. Todo es continuidad y son los primeros pasos, ¿verdad? Delante de ti busco tu perdón, veo mi maldad, se dobla mi corazón. La culpa me persigue día y noche, pero en tu amor busco refugio. Ten misericordia de mí, oh Dios, borra la mancha de mis pecados, lávame de la culpa, santifícame, quiero volver
perdonado ante tus ojos, pero tú deseas honra de verdad, y en tu sabiduría me enseñas a vivir. Ten misericordia de mí, oh Dios, borra la mancha de mis pecados, lávame de la culpa, santifícame. Quiero volver contigo, purifícame. Contra ti, solo contra ti he pecado, hice lo que es malo ante tus ojos, pero tú deseas honra de verdad, en tu sabiduría me enseñas a vivir. Ten misericordia de mí, oh Dios, borra la mancha de mis pecados, lávame de la culpa, santifícame. Quiero volver contigo, purifícame. Ahora entiendo, Dios, el precio del pecado, la muerte y la deshonra. El resultado es claro, pero lo peor es estar lejos de ti. Sin ti mi alma se marchita y muere. Ten misericordia de mí, oh Dios, borra la mancha de mis pecados, lávame de la culpa, santifícame. Quiero volver contigo, purifícame. Soy pecador de nacimiento, pero tú puedes limpiarme y me sanaré. Purifícame, Dios, y limpio quedaré, más blanco que la nieve en tu presencia. Ten misericordia de mí, oh